Señora Presidenta, ante los luctuosos hechos ocurridos ayer, quisiera empezar mi alocución manifestando mi profundo pesar por el lamentable fallecimiento de la ex canciller de la República, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz. Una profesional de talla mundial, brillante y de las más altas cualidades personales, con quien además tuve yo el honor que me uniera una amistad de larga data. La ex canciller Gervasi fue una servidora pública profundamente comprometida con nuestro país y con su gente. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de viceministra y jefe del Servicio Diplomático de la República. Digno reconocimiento a la excelencia y el rigor que caracterizaron a su destacada carrera. La embajadora Gervasi tomó las riendas de la Cancillería en un momento de gran dificultad y particular sensibilidad de la vida nacional, logrando la recuperación de la imagen del Perú en el exterior y el reconocimiento a nivel internacional de la legítima sucesión presidencial del 7 de diciembre del 2022. Para ella, el Perú fue siempre primero. Dio todo de sí por nuestra patria y por eso me permito, señora Presidenta, rendirle este breve homenaje y agradecer desde lo más profundo de mi ser y en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores el minuto de silencio que usted dispuso se observara y que los señores congresistas así lo hicieron. Muchas gracias por ello. Quedo profundamente reconocido por esta acción impuesta. Señora Presidenta, señores congresistas, quisiera empezar subrayando que la política exterior, en tanto encarna los más altos intereses de la nación, es una política de Estado. Esta función nuclear, por su naturaleza, se encuentra en el origen mismo de nuestra República y se fundamenta en los intereses inalterables que se dirigen principalmente a la defensa y a la protección de la soberanía nacional, de su territorio y de sus recursos, y sobre todo al bienestar y al progreso de su población, a la cual nos debemos. Mi gestión enfocará sus mayores esfuerzos en cumplir con esta misión. Estoy firmemente convencido de que el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Congreso de la República resulta esencial para contribuir al desarrollo nacional y juntos abordar los desafíos que enfrenta el Perú en el contexto internacional, orientado por la defensa de la democracia y el respeto irrestricto, sin ambajes, al Estado de Derecho. Como ya he declarado a los medios de prensa, señores congresistas, señora Presidenta, gustosamente asistiré, y usted lo subrayó y le agradezco por ello, a este magno Parlamento, cuantas veces sea convocado, quedando también las puertas de mi despacho abiertas a todos los señores y a todas las señoras congresistas para tratar cuestiones puntuales o generales, según sea el deseo de los representantes del pueblo en esta casa congresal. En la actualidad, observamos con preocupación el aumento de las amenazas a la paz y a la seguridad, manifestadas por el recrudecimiento de los conflictos globales y la violencia, la polarización social y el avance de la delincuencia organizada transnacional, que se suman a los formidables desafíos que representan el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y el deterioro de la democracia. Estos desafíos, señora Presidenta, no nos son ajenos. Más aún, se presentan en nuestro entorno inmediato. Por ello, con su venia, señora Presidenta, quisiera abordar como primer punto de esta problemática regional
aquella actual y reiterar lo que he sostenido en los últimos días sobre nuestro firme compromiso con la democracia. A lo largo de su bicentenaria historia, la política exterior peruana ha promovido con tenacidad y constancia la hermandad de nuestros pueblos y la integración, con el fin de construir un orden de paz, amistad, desarrollo y cooperación. Como dijo el ilustre maestro Raúl Porras Barrenechea, el Perú, abro comillas, ha sido siempre en la historia un camino de fraternidad y de armoniosa concertación de contrarios, cierro comillas. El bienestar y el progreso de la región es también el bienestar y el progreso del Perú. Somos testigos de que en los días transcurridos desde que asumí el cargo de canciller, el tema de la posición del Perú sobre el caso venezolano ha sido ampliamente discutido. Y me felicito por ello. Es por ello que considero necesario hacer algunos alcances para despejar las dudas que pudieran existir sobre este asunto. Para poner el tema en contexto, empiezo por recordar que una de las posiciones tradicionales de la política exterior peruana ha sido y es la promoción y la defensa de la democracia. Uno de los momentos más destacados de esta posición se dio el año 2001, cuando, por iniciativa peruana, se aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana, una suerte de constitución regional sobre el tema, que recoge principios tradicionales de nuestra política exterior. Un componente fundamental de dicha carta es el principio de que la defensa de la democracia es de interés regional de todos los países americanos. El Perú ha mantenido esta posición en todo momento. Ante lo sucedido en Venezuela, y como lo ha señalado la señora presidenta en días pasados, no debe caber duda alguna respecto de la posición peruana. Esta es conocida y no ha sufrido ninguna variación. La Cancillería ha sido clara en expresar su preocupación y condena a todas las irregularidades que se han presentado antes, durante y después del proceso electoral en Venezuela. Desde marzo del presente año, meses antes de las elecciones, el Perú expresó su preocupación ante la creciente limitación al derecho de participación ciudadana, así como la detención de dirigentes de la oposición en el proceso electoral venezolano. Asimismo, expresamos nuestra grave preocupación ante la inhabilitación de la principal candidata de oposición, doña María Corina Machado. Rechazamos las amenazas, hostigamientos y detenciones que continuaron tras esta inhabilitación, las cuales constituyeron una clara y abierta violación de los acuerdos de Barbados. En suma, antes de la realización del proceso electoral, el pasado 28 de julio, nuestro país manifestó en todo momento la necesidad de que se lleven a cabo unos comicios justos, libres y transparentes en igualdad de condiciones, y que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y las fuerzas políticas. Todo ello era y es hoy fundamental para la normalización de la vida democrática de Venezuela. Durante el desarrollo mismo de la jornada electoral del 28 de julio, el Perú y un grupo de países indicamos que seguíamos de cerca los acontecimientos en Venezuela y expresamos que era indispensable contar con garantías de que los resultados electorales respetaran a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Sostuvimos y seguimos sosteniendo que eso solo se consigue mediante un conteo de las actas originales de manera transparente,
como lo manda la ley venezolana. Como ustedes conocen, al término de la jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral anunció, sin la previa verificación de las actas electorales, repito, tal y como lo exige la ley venezolana, unos resultados que favorecían al señor Maduro y que desconocían la voluntad del pueblo de Venezuela. En efecto, la legislación venezolana corresponde, según ella, que el poder electoral de ese país proclame al triunfador del proceso y que respalde esa proclamación con las actas que puedan probar cuál fue la voluntad popular. Eso, señora presidenta, señores congresistas, hasta hoy no ha ocurrido en Venezuela. El poder electoral ha proclamado ganador a Maduro sin respaldo con las actas. Sin embargo, la oposición venezolana cumplió con su deber cívico de recoger las copias de la mayoría de las actas, ejerciendo un derecho respaldado por la ley, y las publicó, mostrando el apoyo ampliamente mayoritario a favor del candidato Edmundo González Urrutia. Proclamar al ganador de las elecciones es una potestad exclusiva y excluyente del poder electoral venezolano. No es aceptable que otro poder del Estado venezolano, ni mucho menos que otro país u organismo internacional, se arrogue ese derecho. Por eso es que el Perú, junto con un grupo de países de la región, exigimos la revisión de las actas electorales por parte de observadores independientes e imparciales. De igual forma, el Perú se unió a varios países de la región para convocar a una reunión del Consejo Permanente de la OEA para denunciar estas irregularidades. Ese mismo 29 de julio, el Perú condenó las citadas irregularidades del proceso electoral venezolano y el intento de las autoridades de ese país de consolidar un fraude electoral. Y es justamente ante la gravedad de dicha situación que el Perú llamó en consulta a su embajador en Caracas. Permítame reiterar que el Perú mantiene invariable la exigencia del respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado, y continuará denunciando todo tipo de fraude y condenando enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política a la que es sometida la voz de la corajuda oposición venezolana. Señora Presidenta, distinguidos miembros de esta comisión, las graves irregularidades constatadas durante el proceso electoral venezolano, junto con la negativa sistemática de transparentar las actas electorales originales, conforme al mandato de su legislación interna, nos impide al Perú reconocer los resultados oficiales presentados por el actual régimen en Caracas. Me permito señalar, señora Presidenta, que la posición del Perú es acorde a la resolución del Consejo Permanente de la OEA del 16 de agosto pasado, en la que los países del hemisferio insistimos con la mayor firmeza el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los derechos de reunión pacífica, civiles, políticos y el derecho a un juicio imparcial, entre otros, sea una prioridad absoluta y una obligación permanente para Venezuela. Adicionalmente, el 23 de agosto pasado, el Perú, junto con otros países de la región, rechazamos de manera clara e indubitable la supuesta verificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los resultados del proceso electoral de 28 de julio que fueran publicados por el Consejo Nacional Electoral de ese país. Quiero ser muy claro y muy enfático. Solo una auditoría independiente e imparcial de las actas electorales podrá verdaderamente verificar
la voluntad del pueblo venezolano. La orden de detención emitida en contra del candidato opositor, don Edmundo González Urrutia, que fue rechazada por el Perú y otros países de la región, solo confirma una vez más que en Venezuela no existe separación de poderes, no existe separación y garantías judiciales mínimas, lo cual constituye una evidente práctica dictatorial que no vamos a tolerar. Lamentamos que esa persecución haya obligado a Edmundo González Urrutia a asilarse en otro país. Igualmente lamentamos y hemos manifestado nuestra seria preocupación por la decisión del gobierno de Venezuela de revocar la autorización a Brasil de custodiar y proteger los intereses de Argentina y Venezuela. Nos solidarizamos, y así lo hemos hecho saber a los gobiernos del Brasil y de Argentina ante ese acto. Señora Presidenta, señores congresistas, lo que sucede en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y sin duda para la región. Por ello, y tal como lo reafirmamos en el comunicado de Santo Domingo, suscrito por el Perú y otros 20 países y la Unión Europea el pasado 16 de agosto, nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos del pueblo venezolano, abogando siempre, y aquí subrayo, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana, en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad. La política exterior del Perú sigue sólida y firme. Seguiremos coordinando con otros países de la región para promover y procurar la recuperación de la democracia, así como la protección de las libertades fundamentales en Venezuela, país hermano con el que nos une una histórica y sólida relación. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho, la institucionalidad, la Constitución. Jamás estaremos del lado de dictadores o de gobiernos dictatoriales. Espero, señora Presidenta, haber podido dejar en claro que la posición del Perú, expresada por la señora Presidenta de la República, el señor Presidente del Consejo de Ministros y de quien habla, deriva de una invariable y firme política de Estado que sigue siendo la misma respecto a la grave situación que hoy se vive, lamentablemente, en Venezuela. Señora Presidenta, y por ser de la máxima importancia e interés de esta representación nacional, quisiera que usted me permita referirme específicamente a la situación de los más de 60.000 peruanos que residen en Venezuela, a las más de 60